Bueno, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por venir. Yo también. Gracias por venir nuevamente a todos y continuar participando en estas actividades que hemos iniciado. Esta es la anteúltima reunión que hacemos. La del 28 sería la última, así que no se olviden. Esta va a ser lunes, ténganlo presente, no es martes, porque está en la sala del martes, así que nos pasamos a lunes. Y hoy nos acompaña el doctor Pablo Chincota, que seguro lo conocen, investigador del IAL y docente aquí de la facultad, que nos va a hablar en nombre del grupo de Caos en Sistemas Hamiltonianos. Bueno, que lo disfruten, lo hablamos. Bueno, Gracias, Pablo. no, gracias, Fabio. Bueno, primero que nada me quiero disculpar. Buenas tardes a todos, me quiero disculpar de no poder asistir a estas ciclo de charlas, porque cuando me escribió la primera vez Roberto me dijo que iba a ser los miércoles. Sin ningún problema. Yo los martes en este horario tengo un compromiso personal que me es difícil cambiar, entonces es muy difícil venir los martes en este horario. Así que me disculpo por eso. Bueno, antes de hablar específicamente de las cosas que hacemos, puedo contar un poquito del, entre comillas, grupo, que ya no es estrictamente un grupo. Digamos, formalmente participamos, o sea, participa Claudio Giordano, que digamos, hace investigación exactamente en la misma línea en la que yo hago. Formalmente, también está incluida María Paula Ronco, que está trabajando en temas algo diferentes. María Cristina López, que también está trabajando, está haciendo su tesis, terminándola con Adrián Brunini, pero probablemente cuando finalice su tesis tenga alguna colaboración con nosotros. Hasta hace poco tiempo había 4 personas más que por diversas razones han abandonado el grupo y o de investigación científica, el caso de Javier Martí, de la postdoc, para empresa, Nicolás Mafione, que trabajó con nosotros hasta hace poco tiempo, pero se trasladó a Bariloche por razones personales y bueno, terminó, ya pasó a ser investigador adjunto, así que está trabajando en temas diferentes. También estuvo Luciano de Arriba, que fue al tema, dejó un grupo para trabajar más en temas planetarios, y ahora entiendo que se fue a la empresa. Martín Mestre, que también es un investigador con nosotros, y ahora creo que está trabajando con Carlos, si no me equivoco. Bien. Así que, digamos, estrictamente hablando de grupo local, quedamos 2, Claudio y yo. Pero lo que estamos haciendo es tenemos una colaboración muy estrecha con gente de Córdoba, gente de IATE, el grupo de Cristian Boyet. Y a través de Cristian Boyet también tenemos alguna colaboración con gente de San Pablo. En este caso es Rafael Alves Silva, se doctoró el otro día con Silvio Ferrasmelo, también hemos trabajado en cosas con Silvio Ferrasmelo. Y más recientemente, la más activa colaboración es con alguien de San Petersburgo, Iván Shevchenko, y alguien de Barcelona, donde yo estuve un par de años haciendo un postdoc, que es Carles Simó. O sea que, básicamente, digamos, en las cosas que trabajamos nosotros, el grueso de la colaboración es con gente del exterior. En Rusia, en Barcelona, o localmente en Córdoba. Nosotros nos abocamos más a sistemas hamiltonianos en general, con aplicaciones particulares. Aplicaciones astronómicas, por ejemplo, a través de Cristian, Silvio Ferrasmelo, etc., hacemos aplicaciones a problemas planetarios. Con Nicolás Mafione hacíamos aplicaciones a modelos, digamos, galácticos, en particular de la Vía Láctea, ¿sí? Sobre todo para modelos de halo de la Vía Láctea. Entonces, ese es básicamente nuestro área de trabajo, o sea, sistemas hamiltonianos en general, y todo aquel sistema que pueda ser modelado como un sistema hamiltoniano, digamos, nos incumbe. Y en particular, dentro de los sistemas hamiltonianos, nos interesa estudiar lo que llamamos caos. Caos implica inestabilidades, ¿sí? O sea, en el sentido de que no hay una predictibilidad cierta de una trayectoria o un conjunto de trayectorias.
O sea que hablar de caos implica hablar en algún sentido de inestabilidad. Si eso es lo que nos interesa, las inestabilidades, entender las inestabilidades. En particular, las escalas de tiempo en la que ocurren las inestabilidades. Por ejemplo, uno sabe que el sistema solar, digamos, no es estrictamente es caótico. ¿Qué quiere decir con eso? Digamos que hay cierta impredictibilidad de cómo evoluciona este sector. Entonces la pregunta sería, ¿en qué escala de tiempo ese caos, esa no predictibilidad puede manifestarse? En otras palabras, es ¿cuánto tiempo puede estar el sistema solar en su configuración actual, presente? ¿Sí? Ese es el tipo de problema que nos interesa estudiar. Y lamentablemente no hay herramientas para hacer eso. La gente habitualmente, por ejemplo, vuelvo con un caso del sistema planetario, ¿qué hace? Hace integraciones numéricas con problemas de n-cuerpos, o sea, con códigos de n-cuerpos, integraciones numéricas lo más largas posibles, y ven cuando el sistema se rompe. Ahora, digamos, no es muy eficiente ese mecanismo, insume muchísimo tiempo de cómputo, porque hay que hacer integraciones de sistemas de n-cuerpos hasta, no sé, 10 a la 9, 10 a la 10 años, esas son integraciones extremadamente largas, extremadamente complejas, y que además tienen incerteza, porque el sistema no es predictible en el sentido de caótico. Voy a usar un término adicional, caótico, que quiere decir que hay alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Uno cambia un poco una condición inicial y el resultado puede ser completamente diferente. Entonces, si uno hace integraciones numéricas, hay errores de truncamiento, errores de precisión, etc. Entonces puede dar resultados bastante diferentes. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy lo que les voy a contar un poco, sin entrar demasiado en detalle, es algo que, digamos, hicimos hace un par de años, una serie de trabajos, que, digamos, es un trabajo que terminaba publicado en 2021, pero ya ha causado bastante interés. En muchas áreas. O sea, presenté eso como una charla en un workshop en la Universidad de Bristol, donde había muchos químicos, y se interesó mucho en los químicos. Pero también tiene muchas implicancias en, por ejemplo, sistemas planetarios, como voy a mostrar, no me voy a meter con la química. Por la química me estoy refiriendo a lo que se llama la dinámica de las reacciones químicas o cinéticas, reacciones químicas. Entonces, una cosa que hicimos fue, bueno, ¿cómo podemos estimar, de alguna manera, esos tiempos de inestabilidad de un sistema en general, un sistema hamiltoniano en general? Un sistema que no es completamente estable. Hay inestabilidad porque es caótico. Y, digamos, a partir de una herramienta bastante popular, que es lo que conocemos como la entropía de Shannon, que se diseñó para, fue diseñada por Shannon para cuantificar la información que se transmite por mensajes, básicamente. Bueno, pudimos hacer una buena cuantificación y caracterización de esos tiempos de inestabilidad, con una formulación bastante sencillita. Déjenme decir algunas cositas nada más. Para tener un poco, entrar en el concepto. Porque hablamos de una inestabilidad global. Eso es lo que decía recién, ¿no? Un sistema puede romperse en algún momento. Entonces, digamos, en términos físicos, matemáticos, como me gusta decirlo, lo más sencillo es pensar de esta manera. O sea, yo tengo un HC, un hamiltoniano, un sistema que es integral, que lo conozco. Si pienso en el sistema solar, problema de dos cuerpos. Yo sé resolver el problema de dos cuerpos. ¿Sí? Eso sería el problema de dos cuerpos. Pero sabemos que el movimiento de un planeta del sistema solar no es un problema de dos cuerpos. La interacción de ese planeta con el Sol, y después hay un montón de otras interacciones gravitacionales que uno lo mete como una perturbación. ¿Sí? Eso es básicamente el concepto de tengo un sistema del cual conozco su solución, ¿sí? Y es un sistema estable, o sea, el problema de los cuerpos sabemos que es una solución estable, todo es eterna, la solución que tiene el problema de los cuerpos. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una perturbación? Una perturbación es la interacción gravitatoria del resto de los planetas. Esto aplica al sistema solar, puede aplicar a cualquier otro sistema que quiera considerar, que pueda escribirlo de esta manera, separarlo en dos partes, algo que conozco, sé resolverlo, ¿sí? Y una perturbación. Entonces, cuando uno habla de difusión caótica, ¿qué quiere decir? Difusión caótica.
Bueno, pensemos, acá estoy usando variables, ángulo, acción, pero no importa. Pensemos el sistema solar. Esto, acciones, pueden ser semieje, excentricidad, elementos orbitales. No sabe que el problema de juego, los elementos orbitales son constantes. Ahora, ¿qué pasa si yo le tengo una perturbación? Entonces, esos elementos orbitales de este planeta, por ejemplo, o un asteroide, o el objeto que estoy estudiando, pueden variar. ¿Por qué? Ya además es un problema de juego. Entonces, difusión caótica implica grandes cambios, ¿sí?, de esos elementos orbitales, déjenme decir acción y ahora más, los elementos orbitales, por efectos de la perturbación. Y, digamos, si uno tiene que caracterizar de alguna manera la tasa o la velocidad a la que esa variación ocurre, de esos elementos orbitales, se puede caracterizar con un coeficiente de difusión. ¿Por qué? Porque se puede, haciendo un poquito de cuenta, se puede mostrar que, digamos, equivale a una ecuación de difusión. Entonces hay un coeficiente de difusión. Entonces, la inversa de ese coeficiente de difusión, ¿sí?, el coeficiente de difusión es, no sé, centímetros cuadrados por segundo, la inversa de ese coeficiente de difusión me da una escala de tiempo en la cual ocurre esa inestabilidad. O sea, ¿cuánto tiempo necesito para que haya una variación finita, considerable de esos elementos orbitales o de las acciones? Y eso me va a decir cuánto tiempo necesito para que el sistema se mantenga en su configuración presente. Si uno quiere utilizar herramientas matemáticas, las más sofisticadas, las más complejas, para entender lo que uno llama, de forma general, una inestabilidad global en un sistema de n grado de libertad, poco y nada se sabe, si uno quiere hacer algo formal, ¿no?, para entender las inestabilidades globales en sistemas multidimensionales. Por ejemplo, hay cosas que hasta el día de hoy, para muchos hay una confusión importante en la literatura, que es hablar de que, o sea, yo dije, caos implica, ¿sí?, que hay sensibilidad a las condiciones iniciales. Yo tomo una condición inicial, resuelvo mi sistema y me da esta solución. Cambio un poquito la condición inicial, resuelvo mi ecuación y me da otra solución. Esas dos soluciones divergen exponencialmente. Y eso es lo que pasa con un cambio. Entonces, digamos, la velocidad a la que esa divergencia exponencial ocurre se lo conoce como el nombre de exponente de Lyapunov. Tiene una dimensión inversa del tiempo. La inversa de eso es lo que llamamos tiempo de Lyapunov, que te da cuenta de cuándo ese caos se manifiesta. Pero eso no necesariamente está asociado con este tiempo de inestabilidad. Por ejemplo, hay un trabajo célebre de los años 90 de Milán y Nobel en Nature, donde muestran que hay un asteroide, donde le calculan por ese tiempo de divergencia exponencial, el tiempo de Lyapunov, y era mucho menor, ¿sí?, ese tiempo de Lyapunov era mucho menor que la escala de tiempo en la cual el sistema se muestra estable. O sea, es caótico, pero es estable. Y ahí salió un término, digamos, que se acuñó como caos estable. O sea, es caótico, pero se comporta como si no lo fuese. Entonces, no necesariamente hay relación entre esta escala de tiempo y esta escala de tiempo. La que interesa es esta, que es la que me dice cuánto tiempo el sistema puede permanecer en su configuración actual. Esta me está diciendo, ok, mira, tenés, por lo menos, localmente ahí tenés inestabilidad, tenés divergencia exponencial, tenés cambio. Lo cuantificás de alguna manera con esto. Pero no te está diciendo exactamente cuánto tiempo tu sistema va a permanecer en la configuración presente. Bien. Entonces, estimar ese coeficiente de difusión que me da cuenta de ese tiempo de inestabilidad. Es decir, en la otra escala de tiempo, la segunda, la que decía, cuando pasa ese tiempo, supone que entonces, de alguna manera, la explosión se alejó exponencialmente de la otra, de la condición en la cual estaba, pero sin embargo dicen que sigue estando en una configuración similar a la que estaba antes. No entiendo cómo las dos cosas son incompatibles. Una cosa es lo que llamamos divergencia exponencial. Vos decís, ok, me paro en este punto. Sí. Calculo la trayectoria, la evolución. Cambio infinitésima la condición inicial. Veo cómo evoluciona. ¿Sí? Esas dos trayectorias se separan de forma exponencial. Pone tipo E a la sigma D. Sigma es lo que llamaríamos el componente de Lyapunov. La inversa es el tiempo de Lyapunov. Eso me dice, digamos, esa escala de tiempo de
divergencia exponencial, pero eso no necesariamente está asociado con lo que dije antes, que es el tiempo de difusión, cuando uno puede analizar y ver cómo ese sistema, en ese mismo caso, en ese mismo punto, cómo evoluciona, por ejemplo, si yo tomo un ensamble, ¿cómo se produce? Conjunto. Conjuntito, muy chiquito, de condiciones iniciales, en torno a ese punto, y veo cómo evoluciona el tiempo. Son escalas de tiempo diferentes. Pero disculpa, digamos, la idea entonces sería que, o sea, vos de alguna manera esa cosa se diverge exponencialmente de la otra trayectoria, pero sin embargo los elementos vitales se mantienen estables. Exactamente, eso es lo que ocurre. O sea, para ese ejemplo de causalidad por un asteroide. Una asteroide también puede ser uno que es mucho más corto que lo que hace que ese asteroide mantiene sobre el mismo lugar. ¿De acuerdo? Bueno, estimar ese coeficiente de difusión en un sistema, en particular, en un sistema cuántico, no es nada trivial. Hay que verlo tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista numérico para estimar. En general, en la literatura y en casi todas las aproximaciones que uno encuentra, se hace uso de lo que llama el concepto de difusión normal. Eso lo sabemos. Que yo tengo, esto lo conocemos, piensen en la ecuación de difusión, parto de una delta y toda que es la misma posición, la misma posición y la misma velocidad. Resuelvo la ecuación de difusión y ¿qué me dice? Que tengo una distribución normal o gaussiana, ¿sí? Que tiene el valor medio de la posición inicial y una varianza que crece con el tiempo. O sea, la delta se va. Bueno, eso implica que la varianza crece linealmente con el tiempo. Ese es el concepto de difusión normal. Entonces, se hace uso de esta hipótesis de decir, ok, asumo que tengo difusión normal. O sea, que la varianza crece linealmente con el tiempo. Entonces, ¿qué implica esto? Ya sé entonces cómo estimar el tiempo de difusión. Agarro ese conjuntito de condiciones iniciales. Las evoluciono con el tiempo, calculo cómo evoluciona la varianza, por ejemplo, de los elementos orbitales, ¿sí? Y puedo ajustar o sacar el coeficiente de difusión. Es una opción buena. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Esta aproximación de difusión normal se basa en una hipótesis muy fuerte, que es lo que se llama que no hay correlaciones. O sea que el sistema evoluciona como si fuese completamente random. O sea, no hay ninguna interacción, digamos, determinista. Y eso no es cierto. ¿Sí? O sea, existen correlaciones que son debidas a que el sistema es determinista. Bien. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y en general, si el sistema es determinista, o es parcialmente determinista, o hay correlación debidas a que el sistema no es random, no es aleatorio, esas correlaciones, ¿qué hacen? Hacen que esta aproximación de difusión normal no aplique. ¿Por qué? Porque justamente esto que está acá, un ejemplito, parto con una delta de ella, después tengo una gaussiana, una distribución normal o de Gauss, cuya varianza crece linealmente con el tiempo, se basa en la hipótesis de que no hay correlación. Si hay correlaciones entre las variables, esto no aplica y esto se cae. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar en un sistema como los que queremos estudiar en Hamiltoniana, que hacemos un problema planetario, cómo estimar un coeficiente de difusión, suponiendo que pueden existir también correlaciones, y hacer esa estimación a tiempo finito? ¿Por qué a tiempo finito? Porque estamos en un problema físico. El problema físico es el tiempo finito. Si estuviésemos hablando con matemáticos, diríamos, el tiempo es finito. Pero bueno, tenemos que hacer estimaciones en tiempos finitos, donde en tiempos finitos las correlaciones pueden ser importantes. Hasta infinito uno puede decir, bueno, por ahí se pueden morir, pero no es el caso. Bien, no voy a entrar en detalle, ¿sí?, de toda la formulación. Voy a contar un poquito y después muestro los resultados. La idea es la siguiente y es sencilla. Uno puede considerar que tiene un sistema de n dimensiones, que está descrito. Si pensamos en, digamos, sistema planetario, ¿sí?, tendré los elementos orbitales, ¿sí?, de cada uno de esos sistemas, ¿sí?, de cada uno de los planetas, por ejemplo, y de alguna manera hay asociados ángulos. ¿Los ángulos qué son? Son básicamente los ángulos conjugados a los elementos orbitales del planetario. En un lenguaje más general se dice, tengo acciones y tengo ángulos, variables ángulo-acción. Pero sería eso.
si quieren más estrictamente hablando, no son exactamente los elementos orbitales, son las variantes de Delaunay, que están vinculadas con semieje, excentricidad, etc. Y los ángulos pueden ser la longitud media y combinaciones de otros ángulos, no importa. Quede claro que puedo tener elementos orbitales y ángulos, o acciones y ángulos. Para contar un poco cómo hacemos esto, en lugar de pensar que yo estoy resolviendo un hamiltoniano en las ecuaciones de movimiento, etc., yo puedo pensar que tengo un mapa. ¿Qué quiere decir un mapa? Yo conozco la posición en un momento, conozco el valor de, por ejemplo, de I y de θ en un instante dado, y doy una regla de cómo lo puedo conocer al tiempo siguiente. Eso es un mapa. O sea, los que se acuerdan, por ejemplo, de cómo encontrar una raíz por el método de Newton-Raphson, Fourier, ¿no? Tengo xn, saco xn más 1, por una regla que me la genera. Es fácil demostrar que un mapa representa un sistema hamiltoniano, no es que es caprichoso. Digo un mapa porque es más sencillo para la formulación, pero después vamos a ver aplicaciones concretas. Estoy diciendo, multidimensional, por lo menos voy a considerar un mapa que tenga 4 dimensiones, o sea, 2 acciones y 2 ángulos. Eso corresponde a un sistema hamiltoniano que corresponde a 2 acciones, 2 ángulos, y también depende periódicamente del tiempo. O sea, es un sistema que se lo puede llevar a un sistema de 3 grados de libertad. Si depende periódicamente del tiempo, es equivalente a un sistema de 3 grados de libertad. Bien. Entonces, ya considero un mapa donde tengo 2 acciones, 2 elementos orbitales cualquiera, y 2 ángulos. Y a los efectos de hacerlo más sencillo todavía, consideremos ángulos fijos. Tomo una sección donde digo, ok, solo voy a mirar cómo evolucionan I1 e I2, o los elementos orbitales, cuando los ángulos toman un determinado valor. Hago un poco, una sección. Entonces, tengo un valor inicial, estos son fijos, y, digamos, hago una iteración del mapa, suficientes, y sobre esta sección que tengo acá, voy a tener una trayectoria. Voy a tener los valores de I1, de I2, pero que θ1 y θ2 son siempre quedan congelados ahí. Entonces, si hago suficientes iteraciones, las que sean necesarias, puedo pensar que esta trayectoria, ¿sí?, define una cierta densidad, ¿sí?, densidad superficial sobre esa sección. ¿Sí? Entonces, tengo una cierta densidad que estará confinada a una cierta región de esa sección. Bueno, como estoy suponiendo que son tiempos finitos, el tamaño de esa región es finita, no va a ser infinita. Perdón, acá hay un término un poco más matemáticoso porque era el contexto en el que estaba. Pero esto que dice, el tamaño es... Bien, solo me voy a poner un poquito con esto, no voy a entrar demasiado en detalle. Entonces, ¿qué hago ahora? Supongamos que esta es la sección. Acá tengo I1, acá tengo I2. Tengo, qué sé yo, esta región, todos los puntitos, ¿no? Eso sería, acá tengo esa densidad. Ahora, ¿qué hago? Formalmente hablando, pongo una partición. Particiono esto en celdas. ¿Sí? Una cuadrícula. Es esto que está acá. Q, meto Q celdas. Bien. Bueno, olvídense. Entonces, ¿cómo puedo definir la medida o probabilidad de una celda? O sea, ¿cuál va a ser la probabilidad de que tenga puntos en una celda? O sea, el número de puntos que tenga en una celda dividido el número total de puntos. Directamente hablando de esto, pero esto es, ¿cuál es la medida? Se suele decir, la probabilidad de cada celda va a ser simplemente el número de puntos que cae en esa celda y el número total. ¿Sí? Bien. Esta es la definición. La definición de la entropía, todas la conocen, más allá. Es la suma de P sub I por logaritmo de P sub I. Bueno, formalmente con un menos, ¿no? Es la suma, menos la suma de K igual a 1 hasta, ahora fíjate, Q0 de la probabilidad por logaritmo de la probabilidad. Q0 es el número de celdas ocupadas. ¿Qué pasa? Cuando las celdas no están ocupadas. Si no están ocupadas, las celdas que no están ocupadas no contribuyen a la suma, porque esto tiende a ser. Así que solo tengo que tener en cuenta las celdas ocupadas.
Bueno, usando esto que está acá, es fácil escribirlo esto de esta manera. Bien, todo esto se reduce a esto lo conozco, un montón de puntos, hay que estimar esta suma. Nada más. Bueno, déjenme decir que es fácil demostrar que la entropía está acotada, es cero cuando todos los puntos caen en la misma celda. Entonces, si todos los puntos caen en la misma celda, si estoy pensando que 1 y 2 son elementos orbitales, no tengo que tomar esos puntos orbitales. Ahí tengo entropía cero. En cambio, tomar un valor máximo, que es el logaritmo del número de celdas ocupadas, cuando todas las celdas tienen la misma probabilidad. Eso es lo que me está diciendo. En todas las celdas tengo el mismo número de puntos. Tengo una gran variación de mis elementos orbitales. Esto me está diciendo algo. Me está diciendo, si la entropía tiende a cero, tengo estabilidad. Si la entropía tiende a ser su máximo, tengo inestabilidad. Bueno, bien, me va a servir. Ok. De hecho, cuando todas las celdas tienen exactamente la misma probabilidad, es justamente lo que llamamos el sistema algórico, un sistema donde todos los estados son equiprobables. Si pensamos a cada celda como está. Bien, entonces hay que estimar esta suma. No nos vamos a preocupar, acá podemos justificar, usando distribución de Poisson, hay que hacer una suma y usar el teorema central del límite, no vamos a entrar con todo esto. Lo que podemos decir es que básicamente, cuando yo tengo una trayectoria que es caótica, mejor dicho, en este caso random, aleatoria. Si una trayectoria aleatoria, obvio, ¿qué esperaría? La entropía me da básicamente el máximo, próximo al máximo. En realidad el máximo menos 1 sobre 2 veces el número medio de celdas de puntos por celda. Si yo supongo que tengo muchos puntos por celda, esto es pequeño, entonces puedo estimar bien que si yo tengo un sistema que es random, que es completamente aleatorio, usando la distribución de Poisson, el teorema central del límite, un montón de cosas, que la entropía, digamos, la puedo aproximar bien por justamente su máximo, el logaritmo del número de celdas ocupadas. Y si no es random, pero es caótico, no importa, acá está la justificación, no importa, puedo también aproximar que si la trayectoria es caótica, esa entropía también la puedo aproximar muy bien por el número de celdas ocupadas. Bien. Bueno, esto no importa. No nos vamos a meter con espacios compactos. O sea que, para un tiempo cualquiera arbitrario, suficientemente grande, la entropía la puedo definir como el logaritmo del número de celdas ocupadas a ese tiempo. ¿Sí? O sea, hasta un cierto tiempo, la entropía la puedo aproximar como el logaritmo del número de celdas ocupadas a ese tiempo. Lo podemos calcular la derivada. Ese punto, vamos a hacer todo numérico, va a ser simplemente, yo digo como delta S sobre delta T, 1 sobre Q0 por delta Q0 sobre delta T. Bien, ahí tengo la derivada. Y esta derivada involucra a este cociente que está acá. O sea, la velocidad a la que cambia el número de celdas ocupadas. O sea, la velocidad a la que cambia el número de celdas ocupadas es, como acá hay número de celdas ocupadas, ahora se ocupa 20, ahora se ocupa 20. Esto va a estar asociado al proceso de difusión, porque las funciones van cambiando. Entonces, asumimos que los cambios en el número de celdas ocupadas son debidos justamente a ese proceso de difusión que estoy teniendo, variaciones de los elementos orbitales, o de las acciones. Hacemos una suposición fuerte, que el cambio en la variación, el delta Q0, cómo va cambiando el número de celdas ocupadas, está dado justamente por el desplazamiento medio cuadrático de las acciones, I1 y 2, por los elementos orbitales A, E y N, ¿sí? En el intervalo T más delta T. En ese intervalito local. Bueno, si hacemos esa hipótesis, justamente lo que estoy diciendo es que esto está asociado al valor medio cuadrático. O sea, lo que estoy diciendo es que la variación de Q0 me está dando por el valor medio cuadrático de I1 o I2 en la suma en particular. Bueno, les digo, está dado, es una proporcionalidad. Simplemente para transformar en igualdad, ¿qué hago? A cada celda le doy unidades. Si tengo Q celdas acá, y todo esto, sigma es el área, o sea, si sigma es este área, hago sigma sobre Q, eso me va a dar las celdas en unidades de apropiadas de las acciones, justamente, por esta sumita que está acá, o por esto mismo que tengo acá. Y acá hago
si hacemos uso de lo que es la aproximación de difusión normal, pero local, en el intervalo T temas delta T, no global, en todo el intervalo de T. En un intervalito T temas delta T. O sea, lo que digo es que, lo que dije al principio de todo, la difusión normal implica que la varianza crece linealmente con el tiempo, pero no en todo el intervalo de tiempo, sino solo en el intervalo delta T, o sea, local. Entonces tendré un cierto coeficiente de difusión 1 y un coeficiente de difusión 2. Entonces, yo tengo acá delta 1 y delta 2 de 1 por delta T, de 2 por delta T, y acá simplemente puedo encontrar la relación que delta Q0 sobre delta T, que venía antes, está vinculado directamente con el coeficiente de difusión, que es la suma de los dos coeficientes de difusión. En resumen, hacemos unas contitas, qué sé yo, y puedo mostrar que ese coeficiente de difusión, que proviene local en ese intervalo T más delta T, está asociado con cantidades constantes, este es el sigma, la suma, este área, Q es el número de celdas, Q0 es el número de celdas ocupadas al tiempo T, por la derivada de la entropía respecto del tiempo. Bien, entonces, esto me conduce a decir, ok, puedo definir en el intervalo T más delta T un coeficiente de difusión que se obtiene a partir de la entropía, que involucra ¿qué? A la derivada de la entropía respecto del tiempo. Entonces, si lo voy a hacer numéricamente, hago el tiempo llega hasta ns, y tomo delta T, puedo tomar intervalitos, y, por ejemplo, puedo definir el coeficiente global, no en el intervalo T más delta T, sino sobre todo el intervalo de tiempo, por ejemplo, como el promedio sobre cada intervalito, o si quieren simplemente el último, de valor final. Es una forma de derivar un coeficiente de difusión que va a involucrar a la derivada de la entropía respecto del tiempo. Entonces, en lo que sigue, ¿qué vamos a hacer? Uno calcula la entropía, es fácil, calcular cuántos puntos caen por celda, que son histogramas, y después calcular la probabilidad. ¿Sí? Después, ¿qué hay que calcular? La derivada de eso, calcular el número de celdas ocupadas y nada más. Esto es finito, esto es fijo y esto es fijo, no hay problema. O sea, esto me lo voy a saltear, esto me lo sé. O sea, si yo puedo derivar un coeficiente de difusión, una definición de un coeficiente de difusión a partir de la entropía, puedo definir un tiempo de inestabilidad como, yo digo, un coeficiente de difusión que es una distancia media cuadrática del tiempo. El tiempo de inestabilidad va a ser esa distancia media cuadrática que tengo que definir y el coeficiente de difusión. Esta es una distancia media cuadrática que la puedo pensar como, si yo paso inicialmente de acá, lo que lleva desde acá hasta acá. Una distancia media cuadrática. O sea, la distancia desde la posición inicial hasta el borde que es considerado. K es un factor numérico del orden de 1. Bueno, un mapa, no importa. ¿Sí? Digo, parto de valor inicial y 1 y 2, teta 1 y teta 2, puedo calcular el consecutivo, pero no con prima, y 1 prima, y 2 prima, teta 1 prima, teta 2 prima. Epsilon y estos son constantes, no importa. Simplemente puedo decir que este mapa que está acá se corresponde con este hamiltoniano más una perturbación que depende del tiempo. Que no lo escribí, simplemente me limité ahí. O sea, nada más que eso. Bueno, los parámetros son constantes y, como todo mapa, ¿sí? Cuando uno es un mapa, uno lo que puede mostrar es que, digamos, puede definirlo en un cierto intervalo. O sea, que es periódico o sea, que I1, o sea, acá, si en el campo de un valor, vuelve para acá, vuelve para acá. O sea, lo puedo siempre considerar un cierto intervalo finito. También por esa periodicidad. En este caso, o sea, si yo cambio I por I1, lo cambio por I1 más un entero con un cierto número, I2 lo cambio por un entero por otro número, que los números son estos, es invariable. Entonces puedo mirar solamente qué pasa en ese cuadrado. Entonces, fijamos valores de constantes que están ahí, a 1, a 2, epsilon, eta, hacemos 4 por esa 6, considero primero, 4 por esa 6 condiciones iniciales, o sea, 2000 por 2000. ¿Sí? En la sección dije, los árboles son fijos, teta 1, 2 van en 7 en este caso. Voy a mirar no exactamente entre 0 y 1 y 2, sino entre menos y 1 y 2 y menos y 2. Y voy a calcular primero para esas 4 millones de condiciones iniciales el exponente de Lyapunov. La inversa me da el tiempo Lyapunov, no estoy hablando de difusión. Y esta es la estructura, ahora les comento la estructura que tiene ese mapa. Lo que está en negro me está diciendo, acá tenés
alta inestabilidad, un exponente de Lyapunov grande. Es otra cosa que está calculada, pero importa. Un exponente de Lyapunov grande. Lo que está más clarito, hay básicamente estabilidad. Y lo que está en blanco es estabilidad única. ¿Sí? Es un mapa que tiene, bueno, todo esto que está acá son resonancias, no importa. ¿Sí? Pero esa es la estructura de ese mapa. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, esto dije, no me interesa, porque esto me define el tiempo Lyapunov. El tiempo Lyapunov no me da. Entonces, ¿qué digo? Bueno, por ejemplo, hago lo siguiente. Primero muestro, tuvimos una única condición inicial que está acá. Esta. La pongo acá y le itero, no sé, unas cuantas veces. 5 por esa a la 6. ¿Sí? Y ahí vemos a dónde va a parar. O sea, hay una gran variación. Si no hubiese variación de elementos vitales, esto se queda quieto. No. Esta arranca acá y su otra sección hace todo esto. Los que se escapan vuelven, porque hay periodicidad, lo vuelven a ingresar. Bien. Déjenme decir que no es una única condición inicial que tomo acá. Tomo 100 condiciones iniciales del tamaño de 10 a la menos 7. Este puntito que está acá, en realidad son 100 puntitos separados a una distancia de 10 a la menos 7. Y es así como evolucionan sobre la sección. Entonces ya se da una idea cómo es que se calcula la entropía. Después se pone una partición y se calcula el número de puntos. Y ya está. Es bastante trivial de hacer esto. Bueno, hagamos el siguiente experimento, que este es el primer resultado. Después pasamos a los sistemas planetarios y ya después. Primero voy a tomar estas condiciones, perdón. Tomo todo este conjuntito de cada punto son 100 condiciones iniciales. Una está a lo largo de esta línea, que es una resonancia, y otra está a lo largo de esta línea. Acá en cada punto hay 100 y acá en cada punto hay 100. En total creo que son 80, si no me equivoco. O sea, 40 y 40. Bien. Entonces, primero tomo el centro, no tomo la 100, tomo el centro de ese conjuntito, de ese ensamble, el centro. ¿Y qué hago? Hago algo parecido a lo que haría si uno quiere determinar la estabilidad de un sistema planetario, integrarlo hasta, qué sé yo, todo lo que puedo. Bueno, lo integro hasta 10 a la 9, hasta 10 a la 9 iteradas. ¿Y cómo defino ese tiempo de inestabilidad? Calculo el tiempo en el cual, si yo arranco acá, llego al lugar. O a este borde, o a este borde, o a este borde. Es una definición, una gran variación de elemento vital. Se arranca acá, y bueno, si llegas acá, tú vas a cambiar. O sea, calculo el tiempo para el cual ocurre ese cambio. O sea, seguramente no voy a determinar un tiempo de inestabilidad o de escape mayor a 10 a la 9. Voy a hacer hasta 10 a la 9, pero sí. Luego voy a hacer, ok, pero eso, usar una única condición inicial puede ser problemático, porque bueno, puede verse la particularidad donde elegí. Entonces vamos a tomar las 100, no en los centros, sino en cada uno tomo las 100 condiciones iniciales, ¿sí? Y calculo el tiempo promedio que me suma ese conjuntito, llegar acá, o llegar acá, o llegar acá. O sea, y en lugar de pensar 9, lo por 5 por ese 9. Ahora voy a calcular la entropía. Entonces, ¿qué hago? Pongo una partición, una grilla, de 2000 por 2000 celdas. ¿Sí? En justamente ese número de 9. Y voy a calcular ese coeficiente de difusión que se obtiene a partir de la entropía, que involucra la derivada de entropía, en lugar de usar 100, de usar 1000 ensambles, en lugar de 100 como 1000. Pero luego hasta 5 por eso a 6. O sea, casi 3 horas de magnitud menos que esto. Esto no importa. ¿Y cómo defino el tiempo esa inestabilidad a partir de este coeficiente de difusión? Bueno, es un solo coeficiente de difusión, una distancia media cuadrática. ¿Cómo defino la distancia media cuadrática? Bueno, con el tiempo que insume inicial hasta el grupo. De esta manera. Pero claro, si yo arranco de acá, este borde está más cerca que este, y viceversa. Entonces, va a depender de dónde arranco para definir esa distancia media cuadrática. Bueno, en lugar de considerar diferentes distancias media cuadráticas, metemos un factor numérico, digamos, que va a tener en cuenta si arranco de un lado o arranco del otro. Y lo voy a tomar un cuarto. ¿Bien? Y además, para ver lo que dije al principio de todo, vamos a calcular sobre esas 1000 condiciones iniciales en cada ensamblecito cómo evoluciona la varianza. ¿Sí? Hago 1000, hago el mismo número de iteraciones, 5 por eso a 6. Supongo que hay
no voy a decir difusión normal, voy a decir que la varianza crece con el tiempo con una cierta potencia, T a la B. Y es la suma de cuadrado. Y lo que hago es, un mínimo cuadrado, lo que sea, determino el exponente, y cuando ese exponente está próximo a 1, que sería difusión normal, determino, saco numéricamente cuánto vale D, y también puedo definir de la misma manera un tiempo de escape o de inestabilidad, exactamente de la misma forma que este, pero acá, en lugar del coeficiente de difusión que saco con la entropía, es el coeficiente que saco de cómo evoluciona la varianza. ¿Se entendió eso? Y ahora vamos a los resultados. Bien. Recuerden que tenía condiciones iniciales sobre una línea y sobre otra línea. Esto es sobre una línea. Lo que está en rojo es el tiempo de escape que obtengo usando el centro del ensamble, una única condición. Lo que está en rojo. Lo que está en verde es el tiempo de escape promedio, o sea, utilizando el ensamble. ¿Sí? Después de tirar hasta que sea 9. Obviamente que voy a tener resultados mayores que sea 9. Lo que está en azul es el tiempo de escape que se obtiene con entropía. ¿Sí? Haciendo el coeficiente de difusión a partir de la entropía. Y lo que está en violeta es el que se obtiene a partir de la aproximación de difusión normal utilizando la varianza. ¿Sí? Y si tomo el otro conjuntito sobre la otra recta donde tomo las condiciones iniciales, de vuelta en rojo, el tiempo de escape utilizando el centro del ensamble, una única condición inicial. En verde, el promedio. En azul, lo que obtengo con la entropía. Y en violeta, lo que se obtiene con la varianza. O sea, no es extraño esto que pasa acá con la varianza. Hay problemas porque justamente la suposición es que uno tiene una difusión normal a lo largo de todo el tiempo. En cambio, en la aproximación que hacemos con la entropía, la aproximación de normalidad es local. Entonces es como ir aproximando algo que no es lineal linealmente en cada intervalo de tiempo. Bien. Bueno, rapidito. Ahora, otro conjunto de parámetros. Acá tengo lo que está en negro es muy caótico, lo que está en blanco es muy estable. Entonces tomo también, no me acuerdo, 100.000 ensamblecitos así, ¿sí? No sobre una misma recta, sino atravesando diferentes regiones, y hacemos lo mismo. Lo que está en negro es el tiempo de escape que se obtiene haciendo iteraciones directas. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al borde? Y lo que está en rojo es el tiempo de escape que se obtiene usando la entropía. Obviamente, si hago iteraciones hasta 5 por 10 a la 8, es a 10 a la 9. A 10 a la 9 se acabó, porque no me itero más que 10 a la 9, más que eso no puedo encontrar. Y lo que tengo acá es simplemente lo que saco de la entropía. O sea, un muy buen acuerdo entre lo que da la integración directa con lo que predice esto a tiempos mucho más cortos. Bueno, rápidamente, ya para liberarlos, una aplicación a un sistema planetario. ¿Sí? Un sistema planetario, cuento y después muestro los resultados simplemente. Una estrella tipo solar, ¿sí? Involucra 3 planetas, ¿sí? Pero si miramos, el planeta interior es mucho menos masivo que los dos más externos y muy interior a el sistema comparado con él. O sea, es básico, ese planeta interior se puede despreciar. Ahora igual les muestro un resultadito. ¿Por qué? Porque está muy pegado a la estrella, no juega ninguno. Y si miramos estos, que es el periodo del planeta C, el planeta D, hay casi una relación de 7:1. O sea, está cerca de la resonancia que se dice 7:1. ¿Sí? El periodo de 1 es casi 7 veces el periodo de 2. Bien. Como decía, la masa de este es muy pequeña y el semieje de este es muy pequeño. Entonces se puede despreciar como se ve acá. En rojo es el sistema de 4 cuerpos. En negro el sistema de 3 cuerpos. Acá vemos cómo funciona el semieje, ¿sí? El del C y el D, y cómo evoluciona la excentricidad. Prácticamente no hay diferencia entre resolver el problema de 3 cuerpos y resolver el de 4 cuerpos. Entonces nos quedamos con el problema de 3 cuerpos, que es más rapidito. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos algo así, grosero. Se toman 60, por ejemplo, 600 condiciones iniciales con un código de n cuerpos, para, por ejemplo, un cierto rango de
el semieje del planeta, el intermedio, no el más externo. Bueno, alguno de los dos, no me acuerdo. Sí, el 2, el más externo. Del planeta más externos, se toma un rango de semiejes, se integra hasta 10 a 9 años. Todos los demás, o sea, solo varios semiejes, todos los demás parámetros son los que estaban en la tabla anterior. Obviamente, sí. ¿Qué hago? Determino el tiempo de escape, que es cuando el sistema escapa. Cuando los dos planetas se aproximan suficiente uno a otro, o hay una eyección, por ejemplo, del planeta más externo, o cuando el más interno cae sobre la estrella. Eso es una forma de decir el sistema se destruyó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice esto? Esto es 9. ¿Sí? Hasta 10 a la 9. Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, en esta región de semieje de planeta 2, acá el tiempo de destrucción o de escape es de 10 a la 3. En cambio, en esta región me está diciendo que es 10 a la 9 o superior, porque hasta 10 a la 9 no pasó nada. Y esto que está acá son justamente, está marcada la línea de ciertas resonancias entre el planeta, los dos planetas que estoy considerando. ¿Sí? La resonancia. Se ve que hay una cierta correlación entre la estructura que tiene esto con esas resonancias. Bien. Vamos a lo mismo, calculamos la entropía, etcétera, igual que con el mapa, definimos la misma definición, etcétera, todo lo demás no importa. Se puede definir de alguna manera bien cómo fijar una partición, etcétera, todo. ¿Y qué tenemos acá? Lo que está en negro es la integración por n cuerpo hasta 10 a la 9. ¿Sí? Lo que está en rojo es el tiempo de inestabilidad que se obtiene con la entropía. Y déjenme decir una cosita nada más. Acá está dicho. O sea, esta partición que está acá para la semieje y simplicidad de alguna manera es tanto para los dos planetas, para el planeta 1 y para el planeta 2. Se hace lo mismo. Y después, ¿cómo se determina? El tiempo de inestabilidad es el mínimo entre los dos. Y acá vemos lo que nos está dando, digamos, la aproximación con el tiempo de estabilidad con la entropía. Bueno, esto jugando con el parámetro K, no hay mucha diferencia. Se ve que hay un muy buen acuerdo entre lo que me dice la integración bruta directa con esta estimación bastante sencilla. Ese corte en la región negra horizontal. Eso es porque se integra numéricamente hasta 10 a la 9. Más de 10 a la 9 lo puedo sacar. Integro, si hasta 10 a la 9 el sistema permanece estable, me dice, ok, es la cota máxima que puedo encontrar. Estaba preguntando si habría, si puede inferir alguna cuestión intrínseca de limitación en la simulación numérica. No, esto es la dinámica que tiene que ver, que ahí, digamos, las resonancias juegan de alguna manera un papel protector, y así que, pero no pasa nada, es consistente con lo que dice la entropía. Obviamente, la entropía me está diciendo acá, mira, a escala de tiempo más grande, esto vas a seguir siendo estable. Esta es la posición que en la tabla original decía dónde está ubicado cada planeta, cuál es el valor de semilla. Bueno, ya estoy terminando, ¿no? Un experimentito un poco más nutrido. Lo que está en verde son las estimaciones con la entropía. Esta es la posición nominal, que estaba cerca de la resonancia sistémica. Y lo que está en cuadraditos blancos son las estimaciones haciendo n cuerpo, integraciones directas. Vemos que, digamos, acá llegamos a 10 a la 9, porque más nos integramos. Y esto nos dice, mira, tiempos mayores que 10 a la 9, puede seguir siendo estable. Uno puede dudar de eso si quiere, pero acá, a esta escala de tiempo muy bajas, nos está dando exactamente lo mismo. Y para terminar, estas dos figuritas. Esto que está acá es semieje excentricidad. Estoy calculando el exponente de la 1, básicamente. En azul me está diciendo, ok, tienes poco causa, hay bastante estabilidad. Y a medida que voy yendo para allá, la inestabilidad se va haciendo más grande. Y esto me está diciendo, ok, acá vas a tener estabilidad, acá vas a tener alta estabilidad, y lo que está en blanco es que hubo escape, colisión, el sistema se rompió. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me está diciendo, acá están marcadas las diferentes resonancias, se ve que las resonancias juegan un rol importante, no quiero entrar en eso en detalle.
Esto es lo que me dice un indicador como un exponente de Lyapunov. Y no fue muy feliz por lo negro. Acá está la ubicación nominal, donde en la tablita decía que estaba ubicado este planeta. Y yo miro este gráfico y digo, ¿y a dónde estás ahí? Y estás a valores de un valor de inestabilidad, digamos, por acá. O sea, es altamente inestable. Puedo estar pensando en el asteroide ese que dije al principio de todo. Acá hacemos lo mismo, pero determinamos el tiempo de inestabilidad, usando la entropía, etcétera, etcétera. ¿Dónde está ubicado? Acá. ¿Qué me dice esto? Y mirá, está por arriba de 10 a la 11. Ese sería un ejemplo de caos estable. O sea, esto me estaría diciendo, si no lo transforma el tiempo de Lyapunov, que me está dando cuenta de que tendría que haberse, digamos, tendría que estar acá, tendría que estar mucho más azul, o sea, más estabilidad. Porque esto me está diciendo, mira, es caótico, pero hay estabilidad por lo menos hasta 10 a 10 años. Y para terminar, un grafiquito similar, mi eje excentricidad, acá está ubicado el planeta en un grafiquito de exponente de Lyapunov. Azul estabilidad, rojo inestabilidad. Y acá digo, ok, está más o menos en una región donde hay estabilidad. Pero tengo todas estas líneas acá que me están diciendo, mirá, puede ser, pero acá tenés regiones caóticas. Esto olvidémonos, y este es lo mismo, pero utilizando el tiempo de inestabilidad, utilizando la entropía. Claramente me está diciendo, mirá, acá, por lo menos hasta 10 a 11 años es estable. Y acá, simplemente para mirar y al que tiene alguna idea cómo se ven las resonancias. Si uno hace semieje y un ángulo, que es la María media en este caso, ¿qué me está diciendo? Es este gráfico mirado en otro plano. Me está diciendo, ok, ¿dónde está parado esto? Y este planeta está ubicado y en el borde, déjenme decirlo acá, una separatriz de una resonancia, que es altamente inestable. O sea, no puedo garantizar estabilidad acá. Pero si miro acá, me dice, sí, está cerca, pero está en una región donde claramente, por lo menos hasta 10 a 11 años, hay estabilidad. O sea que este mecanismo, y ya creo que no tengo más nada para decir, sí, esto lo dejo, bueno, simplemente algunas referencias. O sea, desarrollamos algo, digamos, que permite generalizar el concepto de fusión normal en forma global a algo local. Y más allá de eso, es una herramienta bastante sencilla, computacionalmente hablando, para estimar tiempos de estabilidad que de otra manera hay que hacerlo con simulaciones del cuerpo y hasta escalas de tiempo, o sea, hasta tiempos muy, muy, muy altos, que son computacionalmente muy demandantes. Y lo último que digo, y por eso ya cierro, es, cuando uno calcula exponente de Lyapunov o cosas que tienen que ver con caos, uno además de resolver las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Hamilton, las ecuaciones de Newton, si quieren, además tiene que resolver lo que llaman las ecuaciones variacionales primeras, que es tomar variaciones primeras de las ecuaciones de movimiento. Ya hay uno hace un problemita trivial, calcula, involucra las derivadas segundas del potencial. Ahora, cuando no tienen problema con la regla, es más óptima. Calcular el exponente de Lyapunov es sumamente demandante numéricamente, por eso tenían que resolver todo el conjunto de condiciones, de ecuaciones de movimiento, más las ecuaciones variacionales, que son complejas. La entropía no, solo necesita resolver las ecuaciones de movimiento. O sea que, desde el punto de vista computacional, es muchísimo más eficiente y rápido que calcular un exponente de Lyapunov. Y da información a escala de tiempo muy grande, como recién veíamos. Hicimos integraciones hasta 10 a la 6. Y me está diciendo, mira, tenés estabilidad hasta 10 a la 9 por ahí, o 10 a la 10. Así que bueno, esto es básicamente, no es lo último que hemos hecho. Esto es del 2021. ¿no? Es, sí, 2021. Hacemos otras cosas también, pero bueno, hoy me quise enfocar en esto, porque, digamos, me pareció algo interesante mostrar cómo se pueden, digamos, desarrollar herramientas, ¿sí? Que es básicamente muchas cosas que hacemos. Desarrollamos herramientas para después utilizarlas para mejorar estimaciones, derivaciones, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, si tienen preguntas, las escucho y si no, nos vamos todos. ¿Comentario, preguntas, por favor? No. Buenísimo, me pareció muy interesante.
te quería hacer una pregunta, porque esto entiendo, vos estás todos centrados en sistemas hamiltonianos, donde uno está pensando en una aplicación más del tipo que o objetos macroscópicos, donde vos podés más o menos seguir o traquear la función inicial. Ahora, ¿es posible, o cómo se podría hacer, es posible extender este análisis de entropía a sistemas que no están descritos por hamiltonianos, sino están descritos por teorías cinéticas? Por ejemplo, para gases, te pongo un ejemplo, o sea, No, sí, entiendo, pero si o sea, lo que necesitamos, porque es hamiltoniano, porque necesito que se preserve el volumen del espacio de fase. Entonces se preserva, no hay problema. Porque si es un sistema, digamos, que tira tractores, bueno, ahí ya se complica. claro, pero porque estoy pensando, no estoy viendo ahora la analogía, estoy intentando encontrar la analogía entre, porque estos sistemas que ven cuerpos que sienten la atracción de la gravitación. Vos lo estás escribiendo como una estructura newtoniana linealizada. No. En principio, No, es interacción bruta. ah, interacción bruta. Sí, interacción El de... ejemplo de la... No, de acuerdo, esto de acá, de las interacciones en todos los sistemas, todas las interacciones. No, está bien, interacción bruta, está bien, pero con perturbativo. No, el código es un código del cuerpo. Okay. El tratamiento analítico es, bueno, supongamos que lo puedo pensar como interacción primero, dos cuerpos con perturbación. No, el código no, es bruto. No, el PN cuerpo sí, el análisis que vamos a hacer de entropía. No, para poder hacer un formalismo analítico, sí, digo, bueno, pienso que tengo un problema que se puede decir integrable con una perturbación que se rompe la integrabilidad. Perfecto. Y digo, entonces, estoy pensando en el ejemplo, porque esto a mí sería interesantísimo si uno pudiera aplicar este tipo de enfoque más analítico al problema de la cosmología, por ejemplo, de la evolución de las partículas de materia oscura, por ejemplo, la cosmología. Se puede muy ambicioso. Pero... La cosa es cómo me llego yo con la materia oscura, no importa. Cierto. Pero no importa, si no pregunta la teoría de partículas que evolucionan en espacio de fases descritas por Lazo por el sistema de ADN-cuerpo, la concentración de entropía no colisional que no tiene otra presión de gravedad. O sea, en esa descripción, viste que tiene toda la historia esta famosa de Lindenberg, que intentó describir cómo podían relajar estos sistemas a estadios cuasi estacionarios, donde lo que maximiza, porque ahí tenés variación global y potencial gravitatorio en el tiempo, donde lo que maximiza, entonces por eso es como una especie de gas, porque vos no podés, o sea, no sería inteligente querer maximizar la entropía de Boltzmann, el contraste, lo que llaman, vos maximizás una funcional entropía a corto nivel, o sea, que es por ejemplo la entropía de Lindenberg. Y ahí podemos mostrar que el sistema llega a un estadio cuasi estacionario, y puedes cambiar la escala de tiempo. Pero todo lo que conozco eso es a través de teorías cinéticas generalizadas que salen de Lazo Poisson. No, eso, ¿sabes? El tema es cómo podés generar, o sea, simplemente hay que pensar un poquito cómo encontrar, digamos, dónde muestrear y con qué evolucionar tu sistema de partículas. Pero una vez eso resuelto, después esto es independiente. Lo que sí dice es que se preserve el volumen, ¿sí? Porque si no, no te va a dar bien, obviamente, porque va a tener regiones preferenciales y tienes algunos atractores, atractores extraños peor. Entonces, ¿habría una predicción o no? Sí. En el fondo es entropía, las entropías son todas parientes. A veces hay que encontrar el parentesco, no es trivial, pero son todos. Perdón, y la última pregunta, ¿se podría hacer esto por otra entropía que no sea la Shannon? ¿Por qué? O sea, podríamos usar otra, por ejemplo, la gente que necesitamos que cuenta las entropías realizadas. Sí, hay varias entropías. Simplemente, esta es muy fácil de hacer la cuenta. Es muy fácil. Y simplemente voy a contestar una pregunta que no me llega, pero me la han hecho en cada congreso, que es... bueno, yo tengo un problema un sistema de 10 grados de libertad. Es complicadísimo hacer esto. No. O sea, no hay que hacerlo así. En realidad la respuesta la contestó un químico anterior, no importa. Uno tiene que saber qué variables son las variables relevantes a mirar. Entonces puede construir planos que involucren esas variables relevantes que yo quiero analizar como evolución. ¿Sí? Por acá estamos en un problema de, por ejemplo, en este problema del planetario son dos planos.
se niegue excentricidad para llamar mañana de un planeta y se dirige excentricidad del otro. Y vemos qué pasa en cada uno de ellos. Y aquel que tiene mayor inestabilidad, digo, bueno, que asocio el tiempo de inestabilidad a ese que tiene el menor tiempo de inestabilidad. ¿Está bien? Muy buena información. Quería preguntar si incluís inclinación también en los sistemas. En este problema no, porque fíjate que la estimación es MSNDI, o sea, pero se puede generalizar sin ningún problema. ¿Y hay algún caso en el que vos recomendarías seguir con el cuerpo sin usar esto? En general, digamos, yo mostré una aplicación a un sistema planetario en particular, pero en este trabajo de aquí se aplica a otro sistema y bueno, no era lógico, pero hace poquito estuve en la banca de la defensa de tesis de este chico y hizo aplicaciones también a otros sistemas planetarios, o sea, y funcionan. Obviamente, digamos, tiene sus limitaciones, restricciones, como cualquier otra formulación, pero ahora no hemos encontrado mayores problemas. O sea, por ahí hay que ajustar esa constante K, pero estamos estimando orden de magnitud, si vale 1, un cuarto, es 1. ¿Más? ¿Un otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, Pablo, Bueno, muchísimas gracias no, por gracias. tu participación. No, al contrario.